ustedes encuentren que este tiempo se ha invertido de una buena manera. Mi nombre es Brett Scharfs, director del Centro Internacional de Ley y Estudios Religiosos en la Universidad Brigham Young, en la Facultad de Leyes. Junto con mis colegas en este centro y la Facultad de Leyes, estamos muy felices de darles la bienvenida a esta edición especial en línea, en lo que se ha convertido una de nuestras tradiciones anuales favoritas. En tiempos regulares estaríamos hablando con algunos de ustedes en persona, pero estos son tiempos completamente irregulares y estaríamos con un grupo mucho más grande de personas, incluyendo en muchos lugares en todo el mundo, pero sin la intimidad, informalidad y las oportunidades para almorzar y pasear por los pasillos, los cuales han sido un remarque importante de nuestras reuniones anteriores. Nuestro calendario va a ser abreviado porque no queremos pedirles que ustedes estén aquí en línea por horas, pero creemos de que esto tendrá una calidad extraordinaria. Por una hora hoy, una hora mañana y una hora el viernes, estaremos complacidos de presentarles lo que creemos que será tanto interesante como un programa importante. Nos reunimos en un momento de importancia histórica, un tiempo en el cual estamos experimentando simultáneamente al menos tres crisis que se están cruzando. De hecho, las crisis de una magnitud, las cuales cualquiera de ellas podría ser llamada un evento que sucede una vez en una generación. Durante marzo y abril parece ser de que la única cosa que podíamos hablar era la crisis de salud cuando nos convertimos en expertos en COVID-19 y en reducir la curva. Durante mayo la atención cambió al impacto económico, el cual ha sido increíble, y la manera apropiada para comenzar a reabrir la economía. Y desde el Día del Recuerdo, Memorial Day, nuestra atención se ha enfocado principalmente en la poca mala conducta policial y sobre la injusticia racial. Primero, la crisis de salud que es el COVID-19, una pandemia global que hasta el día de hoy ha infectado al menos a 7 millones de personas en todo el mundo y probablemente muchos más, y que ha matado al menos 500,000 personas y probablemente muchos más. En los Estados Unidos solamente, el país con la mayor cantidad de casos reportados y de muertes, ha habido más de 2 millones de casos y han muerto hasta el momento más de 100,000 personas. Detrás de cada uno de estos números hay una persona y una familia quien está sufriendo su pérdida. No hemos visto una pandemia de salud global de esta magnitud desde la pandemia de gripe en 1918. Segundo, la crisis económica, más gráficamente ilustrado por los mayores niveles de desempleo desde la Gran Depresión de los años 30. Hemos experimentado órdenes de quedarnos en casa y encierros que han causado que la economía caiga a sus rodillas. Globalmente, la pérdida de trabajos está estimada en aproximadamente 200 millones de trabajos de tiempo completo. En marzo y abril, el desempleo en los Estados Unidos pasó de 3,5% a aproximadamente 15%, con más de 20 millones de personas presentando demandas de reclamos de desempleo. Los informes más recientes muestran de que el desempleo bajó al 13,3% en mayo, lo cual son buenas noticias, especialmente considerando el consenso de los expertos de que esto llegaría hasta el 20%, subiendo la esperanza de que la recuperación económica podría ser más rápida de lo que muchos temían. Pero el impacto económico del COVID será devastador para muchas familias y muchos pequeños negocios, un número desconocido de los cuales han cerrado para siempre. El impacto económico en otros países, especialmente para aquellos quienes están sin hogar o quienes han sido desplazados, refugiados o aquellos que viven en pobreza, estos van a ser terribles. Finalmente, con la muerte de George Floyd por agentes de policía durante un arresto en Minneapolis el 25 de mayo, hemos visto una ola sin precedentes de revolución racial, protestas pacíficas, al igual que ataques y robos violentos, tal vez como algo que jamás habíamos visto desde 1967 y 68. Un momento de unidad nacional, una expresión terrible con 8 minutos 46 segundos cuando un agente de policía se arrodilló sobre el cuello de George Floyd, tomando su vida mientras él gritaba, no puedo respirar. Rápidamente descendió en una diferencia partidaria en cuanto a la significancia y el sentido de lo que todos habíamos visto. Así que nos reunimos en una época increíble y diferente, una época de gran estrés e incertidumbre, y nuestra esperanza es que podemos darle justicia a este momento.
Como comenzamos, me gustaría decirles un poco en cuanto a nuestro centro. El Centro Internacional de Ley y Estudios Religiosos es un centro académico ubicado en una facultad de leyes dedicado a la promoción de la libertad de religión y la creencia para todas las personas en todo lugar. Nuestra obra yace en la intersección de la ley, donde las soluciones prácticas para problemas dificultosos son labrados, y la religión, con implicaciones profundas para la convicción y la identidad, tanto para individuos como para comunidades, los cuales, para aquellos que sean religiosos o los que no lo sean. Nos esforzamos por cumplir esta misión al comprometernos en una investigación académica de calidad mundial, escritura y patrocinando reuniones tales como donde puede haber un diálogo informado, respetuoso y robusto en temas importantes involucrando las relaciones entre las comunidades de fe y el Estado. El año pasado, ayudamos a organizar conferencias regionales importantes o globales en más de 10 países, al igual que aquí en Utah y en Washington, D.C. Además, el año pasado participamos en conferencias en 7 estados, al igual que en más de 30 eventos adicionales en más de 20 países. Menciono esto porque tenemos participantes en esta serie de webinarios de muchos de estos países, al igual que de otros. A diferencia de la mayoría de nuestros otros eventos, la revisión anual de libertades religiosas se enfoca primariamente en problemas aquí en los Estados Unidos, pero le damos la bienvenida a nuestra audiencia global, incluyendo a muchos amigos y colegas de todo el mundo. Nuevamente, les damos la bienvenida y le agradecemos por unirse a nosotros. Sabemos que en estos días ustedes están inundados con información en línea. Nuestra esperanza es que esta breve de series en 3 sesiones durante los próximos 3 días sea valiosa y constructiva. Ahora, permítanme dar el tiempo a la profesora Elizabeth Clark, nuestra directora asociada, quien ha sido la principal organizadora de este evento. Gracias, Brad. Es un gusto darle la bienvenida a la revisión anual de libertad religiosa en la Universidad Brigham Young con enfoque en los Estados Unidos. Esto reúne a políticos, profesores universitarios, representantes de los medios de comunicación y líderes políticos y religiosos para que puedan hablar de una variedad de perspectivas para hablar sobre la libertad del Estado religioso. Hoy tenemos un gran grupo estelar de discursantes. Tenemos a la doctora Ala Murabit de las Naciones Unidas y el elder Bernard de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Mañana tendremos una plática moderada entre 2 senadores de los Estados Unidos, senador Michael Lee y la senadora Kristen Sinema, demócrata de Arizona, y ellos hablarán de las funciones en Unir América a través de y también hablarán sobre la crisis del coronavirus. El viernes van a hablar de las personas, del secretario de los Estados Unidos, secretario de Salud y de Servicios Humanos, Michael Levitt, y también después el profesor Brett Sharps va a hablar. Esperamos que se unan para cada una de esas sesiones increíbles. Ahora me gustaría tomar un momento para presentar a la doctora Ala Murabit, nuestra siguiente discursante. Después de sus comentarios, mi colega Cole Durgan va a dar una breve presentación para el debate. La doctora Ala Murabit tiene una lista impresionante de logros. Es una médico y ella es una recipiente de la Cruz de Servicio Meritorio de Canadá, y también el secretario general de las Naciones Unidas la asignó o la designó para trabajar y también es comisionada de alto nivel en el empleo y la salud y el crecimiento económico. Ella ha fundado organizaciones sin fines de lucro y con su liderazgo en reducción de conflicto y seguridad inclusiva. Su historia personal es impresionante. A la edad de 21, la doctora Murabit, ella fundó y encabezó La Voz de las Mujeres Libias, una organización sin fines de lucro que promovió los derechos de las mujeres en Libia, que funcionó junto con los líderes y organizaciones de la comunidad religiosa. Y también ella tiene un video que lo han visto más de 5 millones de veces. Ella también sirvió el Fondo de Malala, la Marcha Global para las Mujeres,
y ha sido nombrada por New York Times como una de las héroes de Trust Women, de Forbes 30, menos de 30. Y ahora vamos a escuchar a la doctora Moravec. Hola, es un honor estar hablando con ustedes hoy y ojalá que hubiera estado con ustedes en persona. Obviamente, las circunstancias significan que vamos a tener esta conversación virtualmente, pero eso no tiene que ser de menos impacto. Para aquellos que no me conocen muy bien, yo soy Ala Moravec. Soy una comisionada de alto nivel de las Naciones Unidas, soy una defensora de SDG y soy nueva mamá, así que estoy durmiendo menos de lo que me gustaría, pero sobre todo soy una persona de fe. Yo fundamentalmente veo al mundo con un lente que tiene misericordia, amor y compasión. Y veo el poder con ese mismo lente también. Cuando se me pidió que hablara lo que significa la libertad religiosa para mí, creí que era muy importante para mí darle un prefacio a esto con un contexto de mi propia vida, de cómo crecí, pero también lo que potencialmente se podría hacer mejor para garantizar la libertad religiosa y que se sostenga para todos, que no solamente sea para los electos en todo el mundo. Entonces voy a regresar y llevarnos de vuelta a Saskatoon en Canadá. Ahí fue donde nací. En 1989, de hecho, nací en la casa y mi mamá lo usa como evidencia de mi impaciencia perpetua. Pero desde que era niña, mi papá, él era un cirujano general, él venía a casa con estas historias increíbles sobre sus pacientes, lo que él podía hacer, cuán increíble era de lo que podían superar. Y su nivel que tenía estaba centrado en esta creencia que había un poder más grande. Algunos le llaman universo, otros Dios, lo que sea para usted. Este poder tan alto mantenía todo en un balance, un equilibrio divino. Y esto llegó a ser más importante en la forma como veía el mundo yo, pero también eso cimentó el hecho de que mi programa después de la escuela era ir al hospital. Era observar cirugías, era caminar por los pasillos del hospital y podía ver a las diferentes enfermeras, médicos haciendo este trabajo increíble. Y todos estábamos ahí viendo. Hoy todos podemos ver cuán increíble ese trabajo es, pero cuando estáis 7, 10, 12 niños de esa edad, eso garantiza que todo lo que usted quiere hacer es ser de beneficio para otros. Y habían pocos lugares en el hospital a donde yo podía ir sin mi papá y sin el acceso de seguridad. Entonces, la biblioteca era uno de ellos y estudiaba mucho ahí. El otro era la sala de oración. Y yo diría que la sala de oración, las paredes de un hospital han escuchado más oraciones que cualquier iglesia, mezquita, han escuchado oraciones de creyentes o de personas que ni siquiera saben que Dios existe, desesperados que están agradecidos. En términos de nuestra humanidad podemos ver eso. Hay algo tan increíblemente poderoso de estar en esa sala de oración con todas estas personas diferentes de diferentes religiones, que todos encontraban ese momento de paz juntos en ese mismo espacio. Y para mí eso de verdad fue donde mi aprecio por la fe de hecho empezó. Fue reconocer que podía ser un motivador tan poderoso por la misericordia, para bien, para compasión. Y eso cimentó mucho de lo que mi papá me enseñó, pero también mucho de las formas de lo que las personas superaban tantos desafíos en el mundo. Ahora, al crecer, por supuesto, pienso en algunos momentos claves en la vida que le impresionan, que lo impactan, pero el mundo se volvió a presentar al Islam en formas diferentes por medio de los medios de comunicación, acciones de algunos pocos extremos. Y esa reintroducción yo tenía que ver y redescubrir qué significaba la religión, a encontrar maneras, darle valor a mi fe para personas que no entendían mi religión. El poder, la parte de mía, que también soy la de en medio de 11 hijos, entonces siempre estaba dispuesta a argumentar, empecé a tomarlo a corazón. ¿Cómo puedo explicar esto para alguien que deliberadamente no quiere entenderlo? Ahora, al crecer me doy cuenta que simplemente no tengo la paciencia para tratar.
pero en ese entonces era mi misión personal. Empecé a hacer mucho más investigación sobre mi fe. Y dije, bueno, ¿cómo se puede llamar una feminista si es musulmana? Y fue muy fácil para mí ir a hacer la investigación, traerla de vuelta y decir los hechos muy básicos, el Corán, que es nuestro libro santo, que y que fue también protegido por una mujer. Otras de las cosas que el profeta, o los dichos del profeta que una mujer los transmitió, Hadilla, que era una mujer de negocios, que tenía 20 años 20 años mayor que el profeta. Entonces, el movimiento y la religión, cuando se sancionó esto y se excluía, tengo estos ejemplos increíbles y también Hadija ben Khalid, que peleó con el profeta. Esos fundamentos de la realidad, también puedo hablar solamente de lo mío, pero en las religiones abrahámicas, en donde la realidad diaria no era siempre la misma, en donde no siempre me podía identificar con estos campeones históricos o campeonas históricas en la vida diaria, en donde con frecuente la escritura, nuestro texto, se toma, se manipula, se usa mal, se vuelve a interpretar para el beneficio de unos pocos electos por sus intereses o ganancias políticas y sociales y económicas. Desafortunadamente, en la mayoría de nuestras religiones, eso significa el detrimento de la destrucción de la mujer. Y encontré una organización que se llama Voces de las Mujeres de Libia. Y pensé que también podía tratar, no solamente para mí, sino que también reconsiderar la religión organizada, que encontrar esa parte que todos son iguales, porque en muchos casos esa parte es exclusiva. La religión organizada se basa para poder sostener ese poder para los pocos. Y la igualdad es para darle poder a otros. Es de que usted comparte ese poder. Esas dos cosas pueden ser exclusivas mutuamente. Entonces pensaba, ¿cómo podemos reconciliar esto? ¿Cómo podemos apoyar esto? Y lo menciono porque ahí es en donde yo creo que la libertad religiosa llega a ser más crítica. La libertad religiosa llega a ser más crítica cuando nosotros estamos explorando los espacios fundamentales en nuestras comunidades religiosas, pero también cuando estamos retándolas con nuestra propia fe, con la fe colectiva, para decir que la forma en la que usted está interpretando esto puede que no sea correcta. La forma como se está aplicando a algunos selectos de nuestra comunidad no es justa, no se refleja en la historia de nuestra fe, no se refleja en las tradiciones, en las leyes, en la religión en sí. Y yo creo que esa es la libertad de reconocer que la religión organizada y que muchas de las acciones que vemos hoy, mucha de la retórica en cualquier parte del mundo, de los Estados Unidos, en donde la religión se usa para poder agarrar o reprimir los derechos reproductivos de la mujer, o en otras partes donde la religión se usa para promover la mutilación genital de las mujeres, o en donde se usa para poder impedirle a las mujeres que vayan a la escuela. Se usa como la misma base de no tener hijas en primer lugar. Cuando vemos a esa relación entre los derechos de la mujer y la libertad religiosa, yo creo que ahí es donde llega a ser lo más importante. Y particularmente importante para las mujeres que tienen esa libertad de fe, de pensamiento, que decir que vamos a analizar esto, vamos a hacer esto, vamos a comunicar esto de manera diferente, vamos a interpretar esto de manera diferente. Y cuando tienen el poder y el espacio que tradicionalmente, históricamente, nos omitió intencionalmente por el hecho de que somos poderosas. Entonces, cuando yo tenía 21 y yo fundé esta Voz de las Mujeres de Libia, eso llegó a ser una prioridad. ¿Cómo creamos el espacio para que las mujeres participen en estos ámbitos de fe? Y fue para nivelar la fe, me permitió hacer eso, para poder meterme otra vez en esos espacios religiosos y decir lo que estamos haciendo hoy no está en paralelo con lo que debería ser. Ahora, la razón por la que yo doy este prefacio es con historias personales. Yo creo que es muy difícil para que algo tan personal como lo es la fe, a pesar del hecho de que
Personalmente, voy a reconocer que me encantan los datos, las estadísticas, todos los que me conocen saben, pero para mí es algo muy personal. La libertad de religión indica todos los datos, es estadísticamente importante, ya sea que los porcentajes de la religiosidad bajen en algunas partes, suban en otras, pero es algo cíclico, algo que flota, algo que tiene un fundamento significativo, que tiene una estructura legal en todo el mundo, hasta en los estados más seculares. El dinero todavía dice en Dios confiamos. La importancia de la religión creo que no tengo que decirlo tanto y que estoy predicándole a los que ya lo saben, pero implica esa parte tan importante. Y la razón por la que lo hago con historias personales es de que la fe es algo inherentemente personal. Es algo que de lo que nosotros ganamos fortaleza en cualquier manera. Algunos tienen fe en su pareja, en su familia, en su trabajo, en lo que sea. Algunas personas tienen fe en Dios, otros en sus habilidades para jardinería. Tienen esta idea de que hemos construido esa fe de alguna manera exclusiva para una conversación sofisticada o que es arcaico hablar del poder de la religión. Y yo creo que la forma como nos movemos hacia adelante en una parte de la conversación en todo el mundo, en los derechos de las mujeres, educación para las mujeres, igualdad racial, ver cómo la religión ha jugado un efecto positivo y negativo, cómo han jugado esas luchas para el bien. En 1960, las iglesias eran las iglesias para la comunidad negra, era un gran apoyo para esto. ¿Cómo es que la religión organizada siempre veía el bien? Y lo mismo, sabemos que hay centros de fe que es para la influencia negativa también. ¿Cómo podemos crear sistemas y estructuras que puedan, de hecho, involucrar una comunidad más amplia para entender mejor la fe? Para que no solamente tengamos un lente para los medios de comunicación, para el Facebook, pero cómo podemos amplificar las comunidades de fe para poder hablar de lo que creen fundamentalmente a partes del mundo. ¿Cómo podemos amplificar dentro de las comunidades de fe, en las minorías, en nuestra vida pública y también replicarlo dentro de nuestras comunidades de fe? Al final del día, la religión es nuestro texto. El texto es el Corán, es el Torah, y al final es la interpretación humana, y lo interpretamos dependiendo de nuestras experiencias básicas o personales. A veces son experiencias con defectos, a veces son experiencias violentas. Creo que tenemos que ser sinceros de a quién le damos el micrófono, a quién amplificamos dentro de nuestras comunidades de fe. Y la última cosa que yo creo que quiero dejar con la que quiero dejar a todos, que es importante para mí, es de que personalmente yo sé que no estaría aquí en donde estoy, no en mi trabajo, en mi vida personal o en el impacto que he tenido en el mundo si no hubiera sido por mi fe. Yo crecí con padres que son musulmanes devotos, y que yo cuando hacía algo malo, yo estaba aterrorizada, y mi mamá siempre me decía, la misericordia de Dios es más grande que su ira. Y cuando estaba particularmente aterrorizada, mi mamá me decía, Dios es más misericordioso que el tiempo de tus padres multiplicado por 100 veces. Entonces Dios siempre está buscando formas de apoyar, de disculparlo y de ver lo bueno en usted. Y yo recuerdo cuán poderoso era eso para mí escuchar como niña, que siempre podía mejorar, que siempre había un espacio para mí, que siempre se me sostenía en una confianza sagrada con Dios, si eso tiene sentido. Y que si yo tenía un problema, tenía un lugar a donde ir. Si tenía un desafío, tenía un lugar a donde ir. Y eso no significa que yo no tenía que nivelar otras cosas, que no necesitaba buscar apoyo cuando lo necesitaba, apoyo médico, apoyo social o lo que sea. Pero es decir, que crecer me dio la sensación de imposibilidad.
de que si cometía un error, yo podía disculparme. Si quería tratar eso, yo podía hacerlo. Esa cantidad, esa cantidad de poder, creo, es algo que nos transforma. Y es por eso que la religión existe en la forma que lo hace en estos tiempos. Y que podamos tener esa misma religión para escoger lo que quiere, en lo que quiere creer, para que esa fe se apoye, se acepte y que la gente reconozca que tal vez fundamentalmente creemos en diferentes cosas, pero al final del día, sin importar a quién le ore, cuán frecuente, en dónde ore, o que al final del día los dos estamos recibiendo lo mismo de nuestro sistema de religión o de fe. Los dos estamos recibiendo apoyo, misericordia, compasión y amor. Y es por eso que nos sentimos tan conectados a eso. Y que nuestro trabajo no es solamente retarnos el uno al otro, porque todos estamos yendo al mismo cerro de diferentes religiones, pero nuestro trabajo es retar a aquellos que usan la religión, la fe en una forma que solamente busca el poder sin compasión, en una forma que es devastador, violento, porque la única gente que puede hablarle a esas personas creo que son otras personas de fe. ¿Saben? Es difícil. Es una conversación tan íntima y en una forma tan que no es íntima. Estar sentada en la cara, sus hijos pueden estar haciendo ruido en el fondo, están preguntándose qué van a hacer en un mes o que si va a regresar a clases en septiembre. Es una forma tan poco íntima porque no puede conectarse y tener esas conversaciones difíciles que vienen cuando hablamos de la libertad de fe. No tenemos esas conversaciones sinceras que hoy particularmente tenemos que tener sobre cómo podemos elevar y apoyar y amplificarnos el uno al otro, aún en los tiempos más difíciles. Y aún así, sin importar la forma como tenemos que tener esta conversación, estoy agradecida de que ustedes lo están haciendo, que la Universidad Brigham Young, que todos estén aquí, que esta plataforma existe, porque en tantas partes del mundo la libertad empieza con poder hablar de eso y eso es casi imposible a veces, el poder escuchar diferentes perspectivas y reconocer que cada una de nuestras perspectivas tiene esa legitimidad, particularmente para nosotros, pero también para muchas personas que se sienten igual. Entonces, estoy agradecida de que esta plataforma exista, que podamos tener esta conversación. Estoy aquí para más y ojalá estuviera ahí para responder preguntas y de hecho involucrarme en lo que yo sé que hubiera sido una conversación increíble, desafiante tal vez, pero los voy a dejar con una pregunta crítica y es, si usted es una persona de fe, ¿cómo está nivelando su fe para garantizar la calidad? ¿Cómo está nivelando lo que usted sabe para crear compasión, misericordia y retar mucho de lo que se nos ha enseñado sobre el poder y la fuerza? ¿Cómo está nivelando su fe? Y voy a tomarlo un paso más allá para decir de que aunque no tenga esa fe, pero en cualquier espacio donde tenga poder, la universidad, su comunidad de fe, si es su propio hogar, especialmente en su hogar, ¿cómo está nivelando esa esfera de poder que usted posee para crear oportunidad y espacio para otros? Tener esa conversación difícil, a estar dando a las personas que son más cercanas a usted, tal vez que son más arcaicas, exclusivas o negligentes, puntos de vista negligentes, arcaicos, son puntos de vista racistas, sexistas. Tienen esa conversación difícil en casa, porque yo creo que el mismo centro de lo que yo he aprendido es que es justo, que es responsable, que en Islam tenemos un dicho, es de que habla en contra de aquellos que han causado injusticia, aunque sean sus padres, hermanos o hijos. Y yo creo que esa es la prueba en la que estamos ahorita. ¿Cómo vamos a estar ahí el uno para el otro? ¿Cómo estar ahí para los derechos del uno al otro? Reconocer de que si pueden venir por usted y los suyos, tal vez van a venir por mí y los míos después. Y yo creo que es un tiempo muy importante para tener esas conversaciones. Y estoy agradecida por donde empecemos. Muchas gracias. Ojalá que tengan
un día increíble y estoy aquí para cualquier pregunta o preocupación que tengan. Comuníquense conmigo. Es un gran placer poder presentar el discursante principal para este evento. Él es del Bednar Nación, Oakland, California, y sirvió una misión de tiempo completo para la Iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días. Es egresado de la Universidad Brigham Young a nivel licenciatura y maestría, y también tiene un doctorado de la Universidad Purdue. Posteriormente sirvió como catedrático en la Universidad de Texas Tech y la de Arkansas en gestión de negocios, y también se convirtió en el rector de la Universidad Brigham Young, Idaho, de 1997 a 2004. Mientras tanto, sirvió como obispo, como presidente destaca 2 veces, como representante regional y como 70 de área. Y el 7 de octubre de 2004 fue ordenado y apartado como miembro del Quórum de los 12 Apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Por lo tanto, el elder Bednar tiene amplia experiencia en las formas en que la libertad religiosa bendice las vidas de individuos y organizaciones y las formas en que eso a cambio beneficia a la sociedad a nivel general, y es muy sensible a los desafíos que han llegado haciendo adaptaciones en las últimas semanas y meses al virus COVID-19, y está en una posición excelente para hablar sobre el tema del repaso anual, la religión y la libertad religiosa en la época del COVID-19, hallar comunidad y esperanza. El elder Bednar será nuestro último discursante, y después de sus comentarios se pondrá información sobre cómo acceder a las sesiones subsiguientes del evento en Facebook, YouTube y en el sitio del repaso anual. Elder Bednar. Estoy agradecido de compartir con ustedes en esta revisión anual de libertades religiosas en la Facultad de Ley J. Reuben Clark en la Universidad Brigham Young. Este es el tiempo más oportuno de compartir juntos la importancia de las libertades religiosas, y aprecio la invitación que se me ha hecho aquí para compartir mis ideas con ustedes. En el capítulo 15 de Lucas, en el Nuevo Testamento, aprendemos sobre un joven quien recibió una herencia de su padre y que luego viajó a una provincia apartada. Este jovencito desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando él había gastado todos sus recursos, una hambruna poderosa cubrió la tierra y él comenzó a pasar necesidad. Y él cuando se acercó a un ciudadano de esa provincia, y esta persona lo envió ahí a cuidar los cerdos. Y él quería llenar su vientre, su estómago con la comida de estos cerdos, pero nadie le daba nada. Y cuando él volvió en sí, dice la Escritura, ¿cuántas personas tiene mi padre trabajando para él y yo muero de hambre? Volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra los cielos y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y se levantó y fue a su padre. Esta historia tiene un final maravilloso, feliz. El regreso de este hijo a su casa, a su hogar, a su padre, causó una reconciliación amorosa con su padre y una restauración a su puesto en la familia. La parábola del hijo pródigo describe la experiencia de un joven quien estaba perdido y quien subsiguientemente halló su camino de regreso a casa. Por favor, noten 2 aspectos clave de la experiencia de este joven. Primero, él comenzó a pasar necesidad cuando una hambruna poderosa cubrió aquella provincia. Cuando esta calamidad natural desplegó su terrible devastación en toda la tierra, él se dio cuenta que su herencia había desaparecido. Me imagino que muchos de los amigos con quien había compartido amistad cuando él tenía mucho dinero y que en ese momento se habían despedido de él. Él estaría sin vivienda, sin hogar,
pero finalmente fue el hambre, la hambruna y el hambre que él pasó, lo cual constituyó un llamado de atención poderoso. Él fue despierto de unos estilos de vida acostumbrados, como el aumento en el darse cuenta de su capacidad de cumplir y cubrir sus necesidades más básicas. Segundo, la llamada de atención del joven lo llevó a volver a sí mismo. Esta frase clave, aguda, me da una idea de que comenzó a revisar los aspectos de su vida, aspectos que no habían sido revisados anteriormente, resultando en darse cuenta de manera profunda de que sus circunstancias actuales, cómo eran y en lo que él se había convertido. Él también estuvo dispuesto en esforzarse para un cambio de dirección necesario en ese momento. Me levantaré e iré con mi padre. Nuestro mundo también ha sido llenado recientemente con un llamado de atención, de desastres naturales a una pandemia mortal que cubre la tierra, a la plaga social del racismo. Estamos siendo recordados diariamente sobre nuestra necesidad de despertarnos en los tiempos peligrosos que nos rodean y tenemos que volver a nosotros mismos y levantarnos y volver a nuestro Padre Divino, quien desea instruirnos y edificarnos a través de nuestros desafíos. Al igual que la hambruna para el hijo pródigo fue un punto crucial en su vida, también el COVID-19 puede ayudarnos a darnos cuenta de lo que no nos hemos dado cuenta hasta ahora. El siguiente video corto va a mostrar algunas llamadas cortas que las personas han recibido a causa del COVID-19. Cuéntame el cuento y luego me acosté. Pues me dijo, te estás volviendo cansada. Pues esa es mi favorita. Prometo, solamente uno más. Muy bien. Acurrúcate y sé que lo conoces bien. Empezaba en un mundo donde antes moraba yo. Era un mundo de maravilla, de pobreza y de riqueza. Antes de que entendiéramos las cosas desde el punto de vista del 2020. Fíjate que la gente hacía empresa para comercio en todas las tierras y se volvían cada vez más grande que lo que habíamos planeado. Siempre tuvimos necesidades, pero ahora llegó tan pronto que uno podía conseguir lo que uno quisiera en un solo día con un solo clic. Nos dimos cuenta de que familias paraban de hablar y creo que se iba el significado. Y los ojos de los niños se pegaban a las pantallas y filtraban las imperfecciones, pero en medio del ruido se sentían solos. Y todos los días los cielos se volvían más nublosos hasta que no se pudieran ver las estrellas, así que las buscábamos desde los aviones y en la tierra la llenábamos de autos, dando vueltas todos los días y se nos había olvidado cómo correr. Volvimos más pequeños a los parques hasta que desaparecieron y llenamos los mares de plástico hasta que cada día cuando uno iba de pesca, uno sacaba ya los peces ya envueltos. Y cuando bebíamos y fumábamos y apostábamos, nuestros líderes nos enseñaban que es mejor no molestar a los que dan el dinero. Pero luego, en el 2020, llegó un virus nuevo. Reaccionaron los gobiernos diciéndonos que nos escondiéramos y estando escondidos en el miedo, mientras tanto, la gente limpiaba sus instintos, se acordaban cómo sonreír, empezaban a decir gracias, llamando a sus madres y mientras no usaban los carros, se ponían a correr. Y la tierra empezó a respirar y las playas se llenaban de vida en los mares y algunas personas comenzaban a cantar y otras tocaban música y otros horneaban, pero había buenas nuevas. Así que cuando hallamos la cura y se nos permitió salir, todos preferimos ese nuevo mundo que hallamos en lugar del que habíamos dejado atrás y se quedaron extintos los hábitos viejos, dejando lugar para los hábitos nuevos. Pero ¿por qué se necesitaba un virus para juntar a la gente otra vez?
es que, mi hijo, a veces hay que enfermarse antes de sentirse mejor. Ahora acuéstate y sueña del mañana y de todo lo que podamos hacer. Y si sueñas lo suficiente, algunos de los sueños se volverán verdad. Ahora lo llamamos la gran realización. Y sí, desde entonces ha habido muchas, pero así es que como empezó. ¿Y por qué es que? Y sobre la retrospectiva del 2020. Hace muchos años pasé un domingo en la tarde en el hogar de mi socio apostólico Robert D. Hales, cuando él se estaba recuperando de una enfermedad grave. Hablábamos sobre nuestras familias, nuestras responsabilidades en el quórum y experiencias de la vida importantes. En cierto momento le pregunté al elder Hales: usted ha sido un esposo, atleta, piloto, ejecutivo de negocios y líder de la iglesia exitoso. ¿Qué lecciones ha aprendido usted al envejecer y al estar restringido en su capacidad física? El elder Hales hizo una pausa por un momento y me respondió: cuando no puedes hacer lo que siempre has hecho, entonces haces solamente lo que es más importante. Yo fui golpeado por la simplicidad y la amplitud de esta respuesta. Mi amado amigo compartió conmigo una lección para toda la vida. Una lección aprendida a través del crisol del sufrimiento físico y de una investigación espiritual. Para el elder Hales, las limitaciones que eran consecuencia natural del envejecimiento, de hecho, se habían convertido en fuerzas importantes de aprendizaje y crecimiento espiritual. Los mismos hechos que parecían haber limitar su efectividad se convirtieron en una de sus fortalezas más importantes. Las restricciones físicas expandieron su visión. El vigor limitado priorizó sus cosas importantes, le limitó a él, le incapacitó a hacer sus cosas, pero esto enfocó su vista a las cosas más importantes. Así que las restricciones y las limitaciones pueden ser bendiciones maravillosas si tenemos ojos para ver y oídos para oír. Y esta misma verdad se aplica a todos nosotros hoy cuando disputamos y batallamos con esta gran pandemia. Los siguientes ejemplos marcan algunas de las cosas que tal vez ahora podemos ver más claramente a causa de las demandas y las limitaciones que se nos han impuesto a causa del COVID-19. El COVID-19 nos ha alertado en cuanto a muchas de las limitaciones en los procesos de cadenas de suministro, trayendo alimentos de las granjas a nuestras tiendas y a nuestros hogares. El COVID-19 nos ha alertado sobre nuestra dependencia en naciones extranjeras en cuanto a muchas de nuestras medicinas, productos farmacéuticos y una amplia variedad de otros productos estratégicamente importantes. El COVID-19 nos ha alertado en cuanto a muchas de las limitaciones de tener un inventario solo para sobrevivir el momento para las plantas de manufacturación y para los negocios de venta al público. El COVID-19 nos ha alertado sobre muchas de las deficiencias en nuestros sistemas de salud nacional y local. El COVID-19 nos ha alertado sobre la importancia de defender los límites entre la libertad personal, los derechos constitucionales y la autoridad del gobierno. El COVID-19 nos ha alertado en cuanto a muchos ataques sobre las libertades de religión, expresión y reunión. Y la lista sigue adelante. El timbre del reloj alarma del COVID-19 continúa sonando y sonando y sonando. La revisión anual es un momento para reflexionar en cuanto a las libertades religiosas y su lugar en la ley, la nación y nuestras vidas personales. Al hacer esto durante este momento de COVID-19, afila nuestro enfoque. Esta crisis presente puede ser un momento en el cual nosotros también caigamos en nuestros sentidos, volvamos a nosotros mismos y nos demos cuenta de que tal vez ahora, como nunca antes, qué tan preciosas y frágiles son las libertades religiosas. Una realización clave es que para la mayoría de las comunidades de fe, el reunirse para adorar, hacer sus ceremonias y para hermanarse es esencial. No es solamente una actividad social disfrutable. Por ejemplo, el reunirse es un elemento poderoso, especialmente en la doctrina de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Una misión central de la iglesia es reunir y recoger a la familia de Abraham y para todos aquellos que estén dispuestos para traerlos a las ordenanzas y convenios del Evangelio del Salvador. A través de ese recogimiento creemos que Dios establecerá un pueblo quienes serán uno en corazón y uno en mente, quienes morarán juntos en rectitud y paz, y quienes se amarán y cuidarán unos a otros tan completamente que no se encontrará pobres entre ellos, espirituales ni físicos. En las escrituras antiguas y modernas el Señor llama a tal pueblo y a tal lugar Sión. Sión es donde moran los puros de corazón y es donde Dios mismo puede morar entre su pueblo. Creemos de que tal recogimiento es esencial antes de que el Mesías vuelva a la tierra. Esta visión del recogimiento ha sido una motivación de impulso para los santos de los últimos días desde los primeros días de la iglesia y ha inspirado a nuestros miembros a que se reúnan primero en Ohio, luego en Missouri y finalmente en Illinois. En cada etapa, el gobierno y los populachos se combinaron para perseguir y desparramar a nuestros miembros hasta que ellos eventualmente encontraron un lugar de recogimiento fuera de los Estados Unidos, en lo que más tarde se convirtió en el estado de Utah. Esta visión ha inspirado la construcción de nuestros sagrados templos, en el cual se pueden hacer ordenanzas sagradas y convenios para unir a las familias eternamente a Dios. Y esta visión continúa inspirando a los santos de los últimos días para que se reúnan en sus congregaciones locales para adorar a Dios y a su Hijo Jesucristo, participar del sacramento de la Cena del Señor y fortalecer, servir y hermanar unos a otros. El estar en la presencia de unos de otros es una experiencia única e irreemplazable. En la cristiandad, el Dios del Antiguo Testamento vino a su pueblo en la carne. Jesucristo tocó a su gente, los abrazó, los sanó, los ministró. Y creemos que se nos llama a hacer lo que Él hizo. Él enseñó, donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por supuesto que los santos de los últimos dientes están deseosos de participar en estas cosas con la comunidad, al igual que los católicos, ortodoxos, protestantes y amigos evangélicos, el reunirse para la misa, bautismos, confirmaciones, sermones y una cantidad ilimitada de otros propósitos religiosos. Nuestros amigos judíos se reúnen para adorar en sus sinagogas. Nuestros amigos musulmanes se reúnen en sus mezquitas. Nuestros amigos en las tradiciones de fe budistas o sikh, de la misma manera, tienen lugares sagrados para reunirse y adorar juntos. El reunirse, en resumen, es la esencia de la fe y la religión. De hecho, si los fieles no se están reuniendo, tarde o temprano van a comenzar a perderse. Y a causa de que el recogimiento y la reunión está en el corazón mismo de la religión, el derecho de reunirse está en el corazón mismo de la libertad religiosa. Creo de que es vital que reconozcamos que las restricciones del gobierno, que han sido tan rápidos, que han prohibido las reuniones religiosas al comienzo de la crisis del COVID-19, realmente fueron extraordinarias. En lo que pareció ser un instante, la mayoría de los gobiernos occidentales y muchos otros simplemente prohibieron la adoración comunitaria. Estas restricciones eliminaron las celebraciones públicas de la Pascua cristiana, la Pascua judía, Ramadán y otros días sagrados en todo el mundo. Ningún otro evento en nuestra vida y tal vez ningún otro evento desde la fundación de esta nación ha causado este tipo de disrupción mundial de las reuniones religiosas y de adoración. Las restricciones del COVID-19 afectaron a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en una manera única. La Conferencia General de abril 2020 de la Iglesia, una celebración del bicentenio de la primera visión del profeta José Smith, tuvo que ser transmitida a una audiencia global desde un pequeño auditorio, con solamente un puñado de personas en asistencia, en vez de transmitirse desde nuestro centro de conferencia enorme con una congregación de más de 20,000 personas. Claramente, los gobiernos tienen un deber afirmativo de proteger la salud pública y la seguridad. Y yo creo que los agentes públicos, en la mayoría de los casos, hicieron lo correcto para proteger al público del virus. El marcar líneas apropiadas para proteger la salud pública y los ejercicios religiosos en la pandemia, esto es algo muy desafiante. Pero no podemos negar y no debemos olvidar
la rapidez y la intensidad con la cual el poder del gobierno fue utilizado para terminar y cancelar aspectos fundamentales del ejercicio religioso. Estas decisiones y regulaciones no tienen precedente. Por casi 2 meses, los americanos y otros a través del mundo libre aprendieron de primera mano lo que quiere decir que el gobierno prohíba directamente el ejercicio libre de la religión. Como el hijo pródigo, quien vino a sí mismo en medio de esta crisis, nuestro propio tiempo de estar en necesidad nos invita a reflexionar cuidadosamente los principios fundamentales que tal vez hemos dado por sentados por mucho tiempo. Aquí hay algunas pocas de mis propias reflexiones. Primera reflexión. El poder del gobierno nunca puede ser ilimitado. En nuestro sistema político, el gobierno deriva sus poderes justos del consentimiento de los gobernados, citando la Declaración de Independencia. Pero los poderes justos del gobierno no pueden ser ilimitados a causa de que existen fundamentalmente para asegurar los derechos dados por Dios a la libertad y la vida, para que cada uno de nosotros pueda ejercitar nuestro albedrío moral, la habilidad para actuar por nosotros mismos y no que se actúe sobre nosotros, y ser responsables ante Dios por nuestras elecciones y acciones. Las constituciones, los gobernantes del gobierno, los equilibrios y balances y el gobierno de la ley ayudan a restringir la tendencia del gobierno a ejercitar un poder ilimitado. Por supuesto, la libertad también tiene sus límites. El gobierno tiene una función justa en promover un ambiente moral en el cual la gente pueda vivir vidas buenas y honorables. Pero sea lo que sea que los oficiales de gobierno nos hagan hacer, nosotros, el pueblo, jamás debemos permitirles que ellos olviden de que sus oficios y poderes existen para asegurar nuestras libertades fundamentales y las condiciones para ejercitar estas libertades. Entonces, a pesar de la necesidad obvia de una respuesta apropiada para el COVID-19, no debemos acostumbrarnos a las aserciones globales del poder del gobierno. Invocando poderes de emergencia, los ejecutivos de gobierno sumariamente impusieron numerosas órdenes y directivas y en muchas maneras las cuales son análogas a la ley marcial. Estas órdenes ejecutivas son leyes singulares las cuales son parte de este dar y tomar del proceso democrático. Sin duda, una emergencia del tipo del COVID-19 justifica medidas fuertes para proteger al público. Pero no podemos perder de vista el hecho de que muchas de estas medidas son aserciones extraordinarias de poderes gubernamentales, las cuales pueden restringir dramáticamente nuestras libertades básicas. El poder del gobierno debe tener límites. Segunda reflexión. Las libertades religiosas son básicas y necesarias para nuestros derechos fundamentales. En esta época de restricción y confinamiento me ha confirmado de que ninguna libertad es más importante que la libertad religiosa. La libertad de religión apropiadamente ha sido llamada nuestra primera libertad. Es primera no solamente por su ubicación como el primer derecho en la primera enmienda, sino también a causa de la importancia primordial que tiene con el respeto de la libertad personal de cada individuo. El vivir, aunque sea por unas pocas semanas, bajo las restricciones que se han puesto en estas actividades sociales y religiosas por el COVID-19, es un recordatorio duro de que esta libertad es más importante que nada para la gente de fe y la libertad de adorar a Dios Todopoderoso de acuerdo a los dictados de nuestra propia conciencia. Y el hacerlo abierta y libremente, vivir de acuerdo a nuestras convicciones. Las libertades religiosas es uno de los principios justos y sagrados subyacentes en la Constitución de los Estados Unidos. Esa libertad surge de ahí y además apoya y refuerza todos los otros derechos protegidos por la primera enmienda. El derecho de hablar libremente, de utilizar una prensa libre y vivir juntamente y reunirnos con otros y peticionar al gobierno que nos reembolse por nuestros ataques y agravios. La libertad religiosa es un baluarte que se presenta en contra de los poderes del gobierno, protege el derecho de cada uno para pensar por sí mismos, de creer lo que uno crea que sea verdadero y el de ejercitar la libertad religiosa de acuerdo a esto. Asegura el espacio necesario para vivir con fe, integridad y devoción.
nutre familias fuertes, protege las comunidades de fe y la rica y poderosa relación que estos hacen posible. Nada que el gobierno haga es más importante que el promover las condiciones por las cuales la religión pueda florecer. Tercera reflexión. Las libertades religiosas son frágiles. Como hemos experimentado recientemente, la libertad religiosa puede ser rápidamente hecha a un lado en el nombre de proteger otros intereses sociales. A pesar de los riesgos del COVID-19, las jurisdicciones norteamericanas declararon como esenciales a numerosos servicios relacionados a alcohol, animales, marihuana y otras preocupaciones. Pero a menudo las organizaciones religiosas y sus servicios fueron simplemente consideradas como no esenciales, aun cuando sus actividades podrían ser llevadas adelante de una manera segura. En el nombre de proteger la salud y la seguridad física o llevar adelante otros valores sociales, los gobiernos a menudo actuaron sin darle importancia el hecho de proteger la salud espiritual y la seguridad de la gente. A menudo parecía que olvidaban de que asegurar las libertades religiosas es tan vital como asegurar la salud física. Cuarta reflexión. En una época de crisis, herramientas sensibles son necesarias para balancear las demandas de la libertad religiosa con los intereses justos de la sociedad. De ninguna manera estoy diciendo de que las libertades religiosas deben ser ilimitadas en medio de una pandemia. Tampoco estoy diciendo de que todos los oficiales de gobierno han dejado de prestar atención a los derechos religiosos. No estoy diciendo eso para nada. Lo que sí estoy diciendo es que no podemos hacer a un lado las reclamaciones válidas de libertades religiosas en una época de crisis de lo que podemos hacer a un lado las reclamaciones válidas de libertad de expresión, libertad de prensa o libertad de confiscaciones e investigaciones irrazonables. Tampoco podemos priorizar los intereses seculares sobre los derechos religiosos. Una crisis de salud no debería ser una excusa para que haya una crisis de la libertad religiosa. Creo de que todos debemos recordar un principio clave, específicamente, la religión no debería ser tratada menos favorablemente que actividades seculares análogas. Por ejemplo, las órdenes de un Estado impidieron que los sacerdotes católicos ungieran a sus parroquianos con aceite sagrado para realizar la extrema unción, aun cuando ni el sacerdote ni el practicantes estaban enfermos en cuanto a esto, y aun cuando ellos usaban máscaras y globos y guantes, y aun cuando el aceite se aplicó con un hisopo. En el mismo estado, mi iglesia no fue autorizada a realizar bautismos, aunque se hicieran de las condiciones más seguras. El proteger la salud física de una persona del coronavirus es, por supuesto, importante, pero también lo es la salud espiritual de la persona. Ese mismo estado permitió que los abogados se reunieran con personas para hablar sobre sus necesidades legales, permitió que los doctores se reunieran con personas para administrar problemas de su salud y permitió de que los cuidadores de salud administraran comida para aquellos quienes tenían necesidades de nutrición, pero no permitió que un clérigo administrara las necesidades religiosas de una persona, aun cuando los riesgos de todas estas actividades eran necesariamente los mismos. Este ejemplo y muchos otros similares podrían ilustrar una devaluación profunda de la religión. Nosotros podemos y debemos hacer algo más. También creo de que siempre debemos recordar un segundo principio clave. Los legisladores, aún en una crisis, deberían limitar el ejercicio de la religión solamente cuando es verdaderamente necesario para preservar la salud y la seguridad pública. Cuando las necesidades de una sociedad son grandes, los oficiales aún deberían preguntarse de si hay alguna manera de enfrentar esas necesidades, además de sobrecargar y prohibir el ejercicio de la religión. Con buena voluntad y un poco de creatividad, se pueden encontrar maneras siempre para cumplir las necesidades de la sociedad y el imperativo de proteger las libertades religiosas. Después de todo, el virus del COVID-19 no atrae solamente a las personas religiosas. Como la mayoría de nosotros ahora reconoce, una variedad de métodos pueden ser utilizados para mitigar los riesgos de que el virus, lo cual no requiere que hayan provisiones graves en cuanto a la adoración religiosa o las reuniones. La crisis del COVID-19 nos ha presentado con una oportunidad única para reafirmar y fortalecer
y apuntalar nuestras libertades religiosas. Hemos visto que un cambio rápido del gobierno, que aunque fue intencionado, logró un cambio y una limitación para proteger las libertades de religión. ¿Escuchamos el timbre del despertador? Esta es una llamada de atención para todos nosotros. Estos límites y protecciones fundamentales deben ser sanados, renovados y fortalecidos. A pesar de que los creyentes en sus relaciones religiosas pueden ser buenos ciudadanos en un tiempo de crisis, no podemos permitir que los oficiales de gobierno traten la libertad de religión como algo no esencial. Nunca más el derecho fundamental de adorar debería ser trivializado debajo de la capacidad de comprar gasolina. En medio de la crisis, el hijo pródigo en la parábola bíblica vino a sí mismo y comenzó el largo viaje de regreso a casa. Sin duda, en ese momento él se dio cuenta del error de sus decisiones. Pero más fundamentalmente pienso de que él también se dio cuenta de que se había olvidado de quién era. Ahí, en medio de los cerdos, él se dio cuenta. Y allí todo cambió. En nuestros deseos entendibles de volver del COVID-19, nosotros también como sociedad tal vez nos hayamos olvidado de algo, de lo que somos y en cuanto a qué es lo más importante. Tal vez no hemos recordado completamente la fe y el derecho de ejercer, lo cual es central para nuestra identidad como creyentes y en cuanto a todo lo bueno y justo y que es digno de protección. Ahora es la época para que nosotros escuchemos la llamada de atención para recordar y para que actuemos. Que hagamos esto es mi esperanza y mi ferviente oración. En este momento que termino mi mensaje, yo gozosamente ejercito lo que para mí, personalmente, es uno de mis libertades religiosas más atesoradas. Expreso estas ideas en el nombre de Él, a quien sirvo, a quien amo y a quien represento, Jesucristo. Amén.